Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga y esté con ustedes. Quiero en esta mañana compartir con todos un nuevo tema titulado ¿Qué ves en medio de la crisis? Y he querido trabajar en este tema para brindar un poco de ánimo, un poco de confianza en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Qué ves en medio de las crisis? Y para ello quiero referirme a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Pasaje que voy a dar lectura y que dice así: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En este pasaje tenemos como personaje principal al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un hombre de Dios que estaba encargado de llevar un mensaje de Dios al pueblo de Israel. El profeta tenía un ayudante o un siervo que siempre lo acompañaba y le ayudaba en las cuestiones diarias. También tenía enemigos el profeta Eliseo, y entre ellos estaba el rey de Siria. Y dice que en una ocasión el rey de Siria mandó a su ejército a que rodearan la ciudad, sitiaran la ciudad, porque quería capturar y matar al profeta Eliseo. Y bueno, eso ocurre durante una noche. A la mañana siguiente el siervo sale de la casa y se topa con que el ejército los tenía rodeados. Entra con miedo, con temor, con angustia y le dice al profeta, a su señor: ¿qué vamos a hacer? Eliseo sale y con una tranquilidad asombrosa le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo no entendía a qué se estaba refiriendo el profeta, así que el profeta ora a Dios y le pide a Dios que le permita a este siervo ver lo que el profeta veía. Es así que entonces Dios hace el milagro y el siervo ve una realidad espiritual detrás del ejército. Así como había un ejército físico, él pudo ver que detrás de ellos estaba el ejército de Dios, carros de fuego y gente de a caballo listos para defender y salvaguardar al profeta Eliseo en caso de que así fuera. ¿Qué ves en medio de las crisis? Bueno, este pasaje nos presenta dos tipos de visiones. Nos presenta el choque de dos visiones. Por un lado está la visión humana representada en el siervo del profeta Eliseo. ¿Cómo es la visión humana? Pues bueno, la visión humana, en primer lugar, es limitada. Solo sirve o alcanza a ver el problema que tiene frente a sus ojos. Solo ve lo que está viviendo, la realidad inmediata. Por ende, entonces la visión humana es corta, también es pesimista, se enfrasca en el problema y muchas veces no encuentra solución. Y también suele ser una visión fatalista, ¿no? No ve la solución y dice: bueno, aquí vamos a perderlo todo. Esa es la visión humana de manera general. Pero por otro lado, el pasaje nos presenta en la persona del profeta Eliseo la visión espiritual o la visión de Dios. ¿Y cómo es la visión de Dios? ¿Cómo es la visión espiritual? Pues la visión de Dios es ilimitada. Es decir, ve y va más allá del problema, más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades. No tiene límite. La visión de Dios también es espiritual, porque no se queda solamente en el plano físico, en el plano material, sino que puede percibir, puede ver la realidad espiritual que también está con nosotros. ¿Cómo más es la visión de Dios? Pues la visión de Dios también es pragmática. No es una visión idealista, sino que es práctica, porque puede ver lo que Dios hace o está haciendo en este momento en particular. También es una visión optimista y también es una visión que se contrapone a la fatalista. En este caso es una visión victoriosa, la de Dios. Así que aquí tenemos el choque de dos visiones. La pregunta sería: ¿se puede obtener visión espiritual en estos tiempos? ¿Se puede tener esa visión que tenía el profeta Eliseo en estos días modernos que estamos viviendo? Y la respuesta es sí. Sí podemos obtener esa visión espiritual para estos días. Esa es la buena noticia. ¿Cómo podríamos entonces obtener esta visión espiritual? ¿Cómo podemos obtener esa visión de Dios en estos días tan
siendo una visión tan necesaria en estos días de problemas, de dificultades, donde el mundo aparentemente no ve todavía una solución a corto plazo. Pues esa visión espiritual se la obtiene conociendo a Dios. El profeta Eliseo era un hombre que tenía una profunda comunión con Dios. Él tenía una frase que siempre la repetía y él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eliseo era consciente de que su vida se desarrollaba no solamente en el plano material, sino que su vida siempre estaba delante de la presencia de Dios. Cada cosa que hacía, cada lugar hacia donde iba, cada palabra que daba, eran cosas hechas delante de la presencia de Dios. Para él, Dios era su amigo, su compañero, era la persona que siempre estaba con él. Y por esto Eliseo llegó a conocer a Dios tanto que pudo tener confianza, seguridad, pudo entender los propósitos de Dios en medio de cada circunstancia que le tocó vivir. Y vaya que le tocó vivir a Eliseo circunstancias muy difíciles como la que acabamos de leer. Así que la visión espiritual o la visión de Dios se obtiene conociendo a Dios. Conociendo a Dios, y al conocer de Él vamos a saber quiénes somos nosotros. Eliseo sabía que era un hijo de Dios, sabía que era un profeta de Dios. Y eso le daba seguridad, le daba propósito, identidad. Hoy vivimos días donde hablamos mucho de Dios o tenemos la palabra de Dios en nuestros labios, pero poca gente en verdad lo conoce a Él. Poca gente puede tener esa comunión, esa intimidad, puede discernir y entender los propósitos de Dios en su vida. Y eso es porque nos hemos apegado más a una religión o a lo religioso que a una comunión íntima con Dios. Y no estoy hablando en esta mañana entonces de tener una práctica religiosa, lo cual es útil hasta cierto punto, pero quiero ir más profundo. Y lo más profundo es conocer a Dios, tener comunión con Dios. Eso sirve y esa es la fuente para tener esta visión espiritual a la cual nos referimos en esta mañana. ¿Qué más sirve para conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos tener esa comunión con Él? Bueno, ahí entra la lectura de la Biblia en primer lugar. En estos días que estamos en casa, viene bien tomar nuestra Biblia y empezar a tener una lectura seria de la misma. A través de la lectura de la palabra nosotros vamos a conocer a ese Dios al cual adoramos, porque Dios se revela a través de su palabra y se reveló principalmente a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que si queremos conocer a Dios debemos de acercarnos y conocer su palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla, ponerla en nuestro corazón. De esa forma vamos a ir conociendo más quién es el Dios al cual adoramos. Lo segundo es la oración. ¿Queremos conocer a Dios? Oremos. Pasemos tiempo de intimidad con Él. Pasemos tiempo espiritual con Él, que Él conozca nuestro corazón, que nosotros también podamos entrar en ese secreto de Dios a través de la oración. Y de esa forma vamos a ir conociendo y vamos a ir ampliando y profundizando nuestra relación con Él. Y también, en tercer lugar, teniendo tiempos de meditación. La meditación en Dios es muy importante para poder discernir y entender esos principios que Él tiene para con nuestra vida. El apóstol Pablo era otro hombre que también conocía de Dios y él dijo en una ocasión: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Pablo también tenía una seguridad porque tenía un conocimiento profundo de la relación con Dios. ¿Para qué sirve la visión espiritual de la cual estamos hablando en esta oportunidad? Pues bueno, sirve para mucho y en estos tiempos es una cosa crucial, porque la visión espiritual nos permite tener propósito en primer lugar. Sí, nos permite tener propósito. ¿Para qué estamos y por qué estamos en esta vida? Eliseo sabía que ese día no iba a morir, porque su propósito todavía no había terminado. Así que él tenía esa garantía porque conocía a Dios y porque tenía esa visión espiritual. Lo mismo el Señor Jesús siempre decía: mi hora no ha llegado. El apóstol Pablo también tenía esa seguridad. Todos los hombres de Dios que han tenido ese conocimiento íntimo con Dios, que han tenido esa visión espiritual, han tenido esa firmeza de propósito en su vida. Han tenido esa firmeza. Así que lo primero es propósito y lo segundo es firmeza para vivir las eventualidades, los problemas y las crisis. Hoy hay mucha gente que está muy preocupada, muy afanada, muy angustiada, porque piensa que su propósito de vida o su seguridad está puesta en el trabajo, está puesto en la economía o en la salud o en la pandemia que estamos viviendo, en toda una serie de factores externos que sí, es verdad, están complicados y se han complicado más producto de esta crisis. Pero para aquel hijo e hija de Dios que tiene esa comunión con Dios, que conoce a Dios, que tiene su propósito bien definido, sabemos que nuestra identidad y seguridad no está en las circunstancias, está en Dios.
y podemos ver más allá de las circunstancias porque tenemos esa confianza y esa seguridad en Él. Visión espiritual. Quiero terminar con una ilustración. Mi hijo Benjamín, cuando tenía 3 años de edad, fuimos un día a la piscina y yo me metí en la piscina con el agua hasta el pecho y lo puse de pie a él en el borde de la piscina. Y le hice una invitación a que saltara y que viniera a mí. Le dije, salta, ven a mí. ¿Y saben lo que hizo Benjamín? En ese momento saltó. Y repetimos el juego varias veces. El agua era profunda, lo tapaba. Él no sabía nadar, así que el agua representaba un peligro para él. Pero él no estaba viendo ni el agua, ni el peligro, ni ninguna de esas circunstancias. Él me veía a mí. Tenía esa visión puesta en mí. Y por tener esa visión puesta en mí y saber quién era yo para él y él para mí, él tenía la plena seguridad de que podía saltar y yo lo iba a sostener en mis brazos. Hoy son momentos donde estamos en esa misma circunstancia, pero los que van a dar el paso, los que van a saltar verdaderamente, son aquellos que conocen a Dios y que son conocidos por Él. Son aquellos que tienen la visión espiritual y les va a dar seguridad y propósito en su vida. ¿Qué ves en medio de la crisis? Medita en estas palabras y que este mensaje haya servido para edificar y fortalecer tu vida. Dios te bendiga.